Buenas, continuamos con los estudios más relevantes en la SEC Te Lleva al ACC 2022, en este caso con el estudio EDI-CMD Trial, el cual busca encontrar la eficacia del diltiazem en mejorar la disfunción microvascular en los pacientes que tienen angina y ausencia de enfermedad coronaria obstructiva. Como sabéis, hasta el 40% de los pacientes que se someten a una angiografía coronaria por síntomas de angina o signos de isquemia no tienen una enfermedad arterial establecida obstructiva, definida por menos de un 50% de estenosis o una estenosis entre un 50 y un 70% con FFR o IFR normales. En un 50% de estos pacientes, la isquemia es por disfunción microvascular coronaria y esta se asocia a mayor riesgo cardiovascular, siendo causa de múltiples visitas a urgencias con elevados costes asociados. Comprende dos entidades fundamentales, que son la disfunción microvascular y el espasmo coronario, y el diltiazem es uno de los fármacos más frecuentemente prescritos en esta entidad, siendo los estudios previos pequeños y no controlados por el placebo. De ahí nace el EDI-CMD Trial, el cual, con un diseño multicéntrico aleatorizado con una proporción 1:1, doble ciego y controlado por placebo, busca, mediante la evaluación de la reserva del flujo coronario, índice de resistencia microcirculatoria y espasmo coronario, ver si mejora o no con un tratamiento con diltiazem. El objetivo fue el endpoint primario, el efecto de este fármaco en la disfunción microvascular coronaria, con la normalización de algunos de los parámetros y la ausencia de anormalización de otros, y el endpoint secundario fue el efecto de este diltiazem en síntomas y calidad de vida. Vemos a la derecha cómo fue el flujo del estudio: 126 pacientes con una prueba de función coronaria al inicio y randomizados en proporción 1:1 a placebo o a diltiazem. Después de 6 semanas de tratamiento, nueva prueba de función coronaria y cuestionarios relacionados con la angina y endpoint primario. Los criterios de inclusión son pacientes con angina crónica, con síntomas 2 veces a la semana a pesar del tratamiento médico durante los 3 meses previos. Como ya hemos dicho, pacientes con arterias coronarias no obstructivas definidas en una angiografía invasiva o en un TAC coronario y con unas pruebas de función coronaria basales anormales que pueden ser cualquiera de estas 3. Una reserva de flujo coronario menor o igual a 2, un índice de resistencia microvascular mayor o igual a 25 como parámetros de disfunción microvascular, o una prueba de acetilcolina definida como la presencia de angina reconocible, anomalías isquémicas en el electrocardiograma con o sin espasmo epicárdico. En cuanto a los criterios de exclusión que tenemos a la derecha, uso de calcio antagonistas en las 2 semanas previas, contraindicación a la prueba de función coronaria o a los bloqueantes de los canales del calcio, retraso de la conducción AV o disfunción ventricular. Características basales las vemos a la izquierda, los 2 grupos están bien balanceados, media de edad 58 años, y en cuanto a las características de la angina, decir que más de la mitad estaban en clase funcional 3-4, con angina de reposo casi en un 90% de los pacientes, y durante el ejercicio 3/4 partes de los mismos la presentaban. En cuanto a los resultados de la prueba basal de función coronaria, tenemos que en el grupo de espasmo coronario era espasmo fundamentalmente a expensas de arterias epicárdicas. Resultados, pues los resultados, el endpoint primario, no hubo diferencias estadísticamente significativas, aquí a la izquierda arriba, en la disfunción microvascular asociada a placebo versus diltiazem, y en cuanto a la mejoría de los síntomas de angina o de la calidad de vida, tanto a nivel mental, nivel físico o la escala de Seattle, tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas del diltiazem versus el placebo. En cuanto al endpoint primario, en los distintos grupos, grupo de espasmo coronario, grupo de disfunción microvascular, pues tampoco tenemos diferencias estadísticamente significativas, y analizando, aunque no era un objetivo del estudio, un endpoint secundario en el grupo de espasmo de arterias coronarias epicárdicas, sí que vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa a favor del diltiazem. Por tanto, para concluir, el tratamiento durante 6 semanas con diltiazem no produjo mejoras en términos de disfunción microvascular, síntomas o calidad de vida comparado con el placebo. Parece que el diltiazem reduce el espasmo de arterias coronarias epicárdicas. Se necesitan estudios randomizados de mayor tamaño para evaluar el efecto de la terapia médica en estos pacientes, y supone el primer estudio que utiliza pruebas de función coronaria, siendo la base de estos para una investigación futura. Y os animo a continuar con los estudios de la SEC Te Lleva a la ACC.